Bueno, hoy día vamos a hablar de la exploración quirúrgica del abdomen. Como ya han ido avanzando en sus clases de semiología, en sus clases de fisiopatología, el abdomen se divide topográficamente de una forma clínica y también hay una división topográfica quirúrgica que difieren en cuanto a sus límites y en cuanto a su localización. Vamos a recordar rápidamente la división topográfica clínica. Una de ellas, hay varias, hay una división en 4 cuadrantes y la más usada es esta, que se divide en 9 cuadrantes. Y esta división en 9 cuadrantes se hace trazando 4 líneas, 2 horizontales y 2 verticales a nivel del abdomen. Las 2 verticales van desde la línea medio clavicular hacia abajo, tanto derecha como izquierda, y las 2 horizontales pasan una por el reborde costal superior, la superior pasa por el reborde costal y la inferior pasa por las espinas ilíacas anterosuperiores. De esta manera se constituyen estos 9 cuadrantes que ustedes los conocen muy bien: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Esta división topográfica permite hacer una proyección hacia el exterior de los diferentes órganos que existen en el abdomen. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, vamos a tener el hígado. En el epigastrio, parte del mesogastrio, vamos a tener estómago, así también como en el hipocondrio izquierdo. Aquí vamos a tener el vaso, el colon ascendente, colon transverso, en el mesogastrio las ascias intestinales, en el hipogastrio igual, ascias intestinales con vejiga, en la fosa ilíaca izquierda el colon sigmoides, en el flanco izquierdo el colon ascendente, el riñón izquierdo. Entonces son las proyecciones topográficas de los órganos hacia el exterior de la cavidad abdominal, cuya palpación de estas regiones nos va a permitir aproximarnos a alguna patología de algún órgano en específico. Por ejemplo, si hay un dolor en fosa ilíaca derecha, pues pensaremos en el ciego, pensaremos en el apéndice. Si es en el flanco derecho, en el colon ascendente, en el riñón derecho, y así sucesivamente. Para eso nos sirve esta división topográfica del abdomen. La pared superior del abdomen, no se olviden, llega hasta el quinto espacio intercostal hacia arriba, más o menos, una línea que va por la línea mamilar, y hacia abajo corresponde al diafragma pélvico, ¿no es cierto? Toda esta es la región abdominal. No se olviden que el hipocondrio, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo están cubiertos por las últimas costillas. Y también la fosa ilíaca, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda también están cubiertos por los huesos de la pelvis. Entonces, la palpación de estas regiones es un poco más difícil que palpar en mesogastrio y flancos derechos. Esta es la topografía clínica, que difiere de la parte quirúrgica. Aquí tenemos la misma imagen con proyecciones del hígado en los diferentes cuadrantes, que ya los vimos hace rato. Aquí tienen con todos los órganos, igual la vejiga, el colon ascendente, el apéndice, el ángulo esplénico, el hígado, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el vaso, cada uno en cada uno de estos cuadrantes que los hemos dividido anatómicamente. Pero en fin, una vez que se decide operar al paciente para resolverle su problema quirúrgico, y adentro de la cavidad peritoneal, una vez abierta, una vez hecha la laparotomía, una vez que se ha ingresado en el peritoneo parietal y ingresamos dentro de lo que es la cavidad peritoneal, ya no lo dividimos por cuadrantes, ya cambia y se transforma en una división topográfica clínica a una división topográfica quirúrgica. Entonces vamos a dividir esta región peritoneal de forma quirúrgica
en dos primeros segmentos. Aquí está abierta la cavidad peritoneal y lo primero que hacemos es ver esta línea que aquí está de color negro y que corresponde a la inserción en la pared posterior del mesocolon transverso. Aquí está el colon ascendente, aquí viene el colon transverso y aquí viene el colon descendente. Entonces, el mesocolon transverso, cuando se inserta en la pared posterior del abdomen, va a dividir a esta región tóraco-abdominal que va desde el diafragma hacia arriba hasta el diafragma pelvis hacia abajo en dos compartimentos. Uno superior, que se va a llamar por encima del mesocolon y va a ser el compartimento supramesocólico, y otro por debajo del mesocolon y va a ser el compartimento inframesocólico. Esa es la primera división topográfica quirúrgica, supra e inframesocólico. Aquí tienen la proyección del colon, el colon transverso, el compartimiento supramesocólico y el inframesocólico. El compartimento supramesocólico se va a dividir en otras 4 celdas. Uno en el lado derecho, que corresponde a la celda hepática, que va a contener al hígado, a la vesícula biliar y a las vías biliares. Una en la parte media, que va a ser la celda gastroduodenal, gástrica y duodenal, que va a contener al estómago y al duodeno. Esto aquí es el duodeno. Y una celda esplénica que contiene al vaso. Y finalmente, detrás del estómago, la celda pancreática que contiene el páncreas. Entonces, el compartimiento supramesocólico tiene estos 4 espacios azules. El inframesocólico, por debajo del mesocolon, presenta 4 espacios más verticales y uno más profundo, 5 en realidad, que están divididos por diferentes inserciones. Estas inserciones corresponden a la raíz del mesenterio. Esta línea negra de aquí representa la inserción del mesenterio, que es la reflexión peritoneal que sostiene el intestino delgado y que va desde la segunda vértebra lumbar hacia la fosa ilíaca derecha, y va a dividir a la región inframesocólica en 2 lugares, uno derecho y otro izquierdo. La inserción del mesocolon ascendente divide el lado derecho en otras 2 más, y la inserción del colon descendente, del mesocolon descendente, también divide al compartimento izquierdo en otros 2. Entonces vamos a tener 4 regiones verticales. Una es esta, otra es esta, otra es esta y otra es esta. ¿Qué se llaman? Pues sus nombres van a venir de acuerdo a sus relaciones con los órganos. Esta de aquí va a ser el espérenme, voy a aceptar algunos cuantos. Entonces, de acuerdo a su relación, el primer espacio, este espacio que está comprendido entre la pared del lado derecho y el colon ascendente, se va a llamar parieto cólico derecho. Primer espacio parieto cólico derecho. El espacio que se encuentra entre el colon a la derecha y el mesenterio se va a llamar mesentérico cólico derecho. Segundo espacio, mesentérico cólico derecho. El espacio que se encuentra entre la raíz del mesenterio y el colon descendente se va a llamar mesentérico cólico izquierdo. Mesentérico cólico izquierdo. Y finalmente, el espacio que existe entre el mesocolon descendente y la pared del lado izquierdo se va a llamar parieto cólico izquierdo. Esos son los 4 espacios verticales de la región inframesocólica. Parieto cólico derecho, mesentérico cólico derecho, mesentérico cólico izquierdo y parieto cólico izquierdo. Finalmente, estas 4 regiones del inframesocólico
van a tener una confluencia hacia abajo que va a ser un espacio comprendido entre el recto y el útero en la mujer, que se va a llamar el fondo de saco de Douglas, o entre el recto y la vejiga en el hombre, que se va a llamar el fondo de saco recto vesical. Entonces, resumiendo, el compartimento supramesocólico tiene la celda hepática, la celda gastroduodenal, la celda esplénica y la pancreática que está detrás de el compartimiento inframesocólico por debajo del mesocolon transverso contienen el espacio parietocólico derecho, mesentérico cólico derecho, mesentérico cólico izquierdo y parietocólico izquierdo, y finalmente el espacio, el fondo de saco recto vesical en el hombre, o el espacio, el fondo de saco recto, el fondo de saco de Douglas en la mujer. Muy bien, una vez que se decide la necesidad de la intervención quirúrgica para solucionar una patología o una enfermedad del abdomen, lo primero que debemos pensar es el sitio de la incisión, que ya vieron en los anteriores temas, ¿no ves qué tipo de incisiones hay, cómo se clasifican? No las vamos a revisar ahora. Pero a manera de resumen, vamos a decir que la incisión generalmente tiene que estar localizada o relacionada en relación al órgano enfermo. Si tenemos una apendicitis, pues podemos hacer una incisión de McBurney, una colecistitis, una incisión de Kocher, etc. La técnica de la laparotomía también ya la han visto, y han visto que puede ser simple, puede ser compleja, según su forma de atravesar los tejidos, etc. No lo vamos a ver ahora. Nosotros lo que nos vamos a dedicar en este tema es, una vez que hemos llegado a la cavidad peritoneal, una vez que se ha abierto el peritoneo parietal, a realizar la exploración de la cavidad peritoneal, sobre todo en aquellas enfermedades en las que no conocemos el órgano enfermo. Por ejemplo, alguien que ha recibido un trauma abdominal cerrado, un golpe en el abdomen, y no sabemos qué órganos del interior están lesionados. Para ello vamos a hacer una exploración quirúrgica de la cavidad peritoneal. O no sabemos, ha recibido una herida por arma de fuego, por arma blanca, o finalmente no sabemos qué órganos están comprometidos o qué órganos están enfermos dentro del abdomen, y tenemos que hacer una exploración de toda la cavidad peritoneal. Y para ello vamos a ir explorando cada una de las regiones que las hemos visto hace rato. ¿Cómo exploramos el compartimento superior o supramesocólico? Y empezamos con la exploración de la región hepática. Para poder explorar la región hepática, podemos tener varias incisiones, entre ellas las más usadas, una mediana supraumbilical, y también podemos usar una incisión de Kocher. Una vez abierta el abdomen, lo que vamos a empezar observando en la región de la celda hepática es la pared, la cara superior del hígado, y en ella vamos a observar este ligamento, que es el ligamento redondo, que se continúa con el falciforme, que se continúa con los coronarios, y mucho más hacia atrás los ligamentos triangulares. Vamos a ver el lóbulo derecho del hígado, el lóbulo izquierdo del hígado. Podemos introducir la mano a través del diafragma, que es este de acá de arriba, separándolo con una valva, y podemos palpar la presencia de lesiones, la presencia de desgarro en la pared superior del hígado. Luego, con valvas se levanta el hígado, se lo retrae, se lo lleva hacia arriba, y podemos ver toda la cara inferior del hígado, donde vamos a ver la vesícula, donde vamos a ver el epiplón menor, donde vamos a ver el hiato de Winslow, con la presencia de la tríada portal, el conducto hepático, la arteria hepática, la vena porta, la pars flácida, la pars densa del epiplón menor. A través de esto podemos ver el lóbulo de Spiegel. Estas son las estructuras que vamos a observar y vamos a explorar en la cara inferior del hígado cuando estamos haciendo una exploración de toda la cavidad peritoneal. Al mismo tiempo, cuando hay sangrados hepáticos y hacemos esa maniobra de levantar el hígado, podemos hacer y aprovechar, si hay un sangrado exhaustivo en el hígado, de hacer la maniobra de Pringle, que consiste en pinzar el pedículo hepático, el colédoco, la vena porta, la arteria hepática, pinzarlas para evitar que llegue sangre al hígado
y pierda sangre por lesiones graves en el hígado. Es una maniobra de hemostasia, como vimos en las anteriores clases, que evita la pérdida de sangre por lesiones hepáticas cuando son lesiones muy graves. Esa es la región hepática, de esa manera exploramos la región hepática. Una vez explorada la región hepática, también podemos explorar la región gastroduodenal. ¿A través de qué incisión? A través de una incisión mediana supraumbilical. Y levantamos de la misma manera el hígado, y aquí tenemos toda la región gastroduodenal que tenemos que ver: el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro, el antro gástrico, el píloro, la primera porción del duodeno, la curvatura menor del estómago, la curvatura mayor del estómago. Observamos en la cara anterior de la región gastroduodenal la primera porción del duodeno y parte de la segunda porción del duodeno. Aquí vemos hasta parte de la segunda porción del duodeno. Cuando esta es la cara anterior de la región gastroduodenal, cuando nosotros queremos observar la cara posterior del estómago, la cara posterior del duodeno, porque has recibido una herida por arma blanca, por arma de fuego, y probablemente has lesionado la cara anterior, y tenemos que revisar si también se ha producido lesión en la cara posterior, debemos recurrir a otras maniobras para poder ver la cara posterior del estómago, y para ello lo que hacemos es utilizar algunas vías accesorias, como ser la vía intergastroepiploica. ¿En qué consiste esta vía? En seccionar el epiplón mayor, que es este de aquí, entre el estómago y el colon transverso. Se seccionan, se ligan y se abre, como están viendo en esta figura, el epiplón mayor. De esta manera se puede ingresar en la transcavidad de los epiplones. Este es el páncreas y esta es la pared posterior del estómago. Y de esa manera exploramos toda la pared posterior del estómago. También lo podemos hacer no solo a nivel del epiplón mayor, sino a nivel donde el epiplón mayor se inserta en el colon transverso, y esta vía se llama la vía intercoloepiploica, que es aquí, justo donde el epiplón mayor se inserta en el colon transverso, que es una zona avascular. Se hace una incisión y se va decolando toda la inserción intercoloepiploica, se levanta el epiplón hacia arriba y tenemos esta misma visión, que es el ingreso a la transcavidad de los epiplones. Entonces, para ver la cara posterior del estómago tenemos la vía intergastroepiploica, intercoloepiploica, y finalmente una tercera vía para ver la cara posterior, que es la menos usada, la menos frecuente, es la transmesocolónica. Este es el mesocolon transverso. Esto se hace a través del compartimento inferior. Aquí está el duodeno, tercera porción del duodeno. Aquí, si nosotros abrimos el mesocolon transverso, nos vamos a encontrar con la cara posterior del estómago. Es de las vías menos usadas porque permite una menor visualización de la región de la transcavidad de los epiplones. En resumen, para ver la cara, para la exploración de la región gastroduodenal en su cara anterior, no hay ningún problema. Ingresando en la cavidad peritoneal y levantando el hígado podemos ver todo. Se nos dificulta cuando queremos ver la cara posterior de la región gastroduodenal, y para ello tenemos tres vías: la intergastroepiploica, la intercoloepiploica y la transmesocolónica. La más usada, la intercoloepiploica. La menos usada, la transmesocolónica. Cuando queremos ver el duodeno en su segunda y en su tercera porción, sobre todo, este es el píloro, aquí viene el duodeno, queremos observar esta segunda porción que está cubierta, que es retroperitoneal, usamos la maniobra de Kocher. Entonces, ¿para qué sirve la maniobra de Kocher? Para ver diferentes estructuras retroperitoneales, entre ellas la vena cava, el riñón derecho, la cabeza del páncreas, el colédoco retroduodenal y retropancreático, la cara posterior del duodeno, de la segunda y de la tercera porción del duodeno, y la vena porta se pueden ver.
¿En qué consiste la maniobra de Kocher? Se tiene que llevar hacia la línea media y hacia abajo el ángulo esplénico del colon, el ángulo hepático del colon, perdón, sección del peritoneo parietal que rodea al duodeno y se tracciona hacia la línea media todo el duodeno. Y de esta manera, llevando hacia la línea media, se expone la cara posterior del duodeno, se puede ver el colédoco retroduodenal, retropancreático, cabeza de páncreas y todas las estructuras que las hemos mencionado aquí. Maniobra de Kocher que sirve para ver el duodeno, el hígado, el riñón, el páncreas y el colon. Esta es la región gastroduodenal para ingresar a través de la vía transmesocolónica, ¿no? Es una imagen que nos muestra, aquí está el duodeno y por aquí podemos entrar también a ver la cara posterior. La región pancreática. ¿Cómo exploramos la región del páncreas? La incisión también la podemos hacer a través de una mediana supraumbilical y esta otra incisión de aquí que se llama en boca de horno, que es una incisión transversa, semicircular en que va desde hipocondrio derecho a epigastrio a hipocondrio izquierdo. Ingresamos todos los planos que ya los conocen, llegamos hasta la cavidad peritoneal y ingresamos en la cavidad peritoneal. Una vez en la cavidad peritoneal nos vamos a encontrar con esa imagen que vimos allá hace rato al principio, o sea, nos vamos a encontrar aquí. Aquí. ¿Ah? El páncreas, la región pancreática está por detrás del estómago, tenemos que liberar el estómago y para poder entrar atrás, o sea, a la transcavidad de los epiplones, tenemos que seguir diferentes vías que son similares a la exploración de la pared posterior del estómago. Y para ellas tenemos la vía intercoloepiploica nuevamente. A nivel de la inserción del epiplón mayor, se tracciona el epiplón mayor hacia arriba, se secciona cerca de la inserción del colon transverso, se lo secciona todo, es una zona avascular, se secciona todo el epiplón y se levanta el epiplón junto con el estómago y aquí se expone, miren, este es el páncreas, cabeza de páncreas, cuello, cuerpo, cola. Se ve totalmente. Si ustedes se acuerdan de la transcavidad de los epiplones de anatomía, pared posterior páncreas, pared anterior estómago, ¿cierto? El hiato de Winslow y hacia la derecha el vaso. Entonces es una forma de explorar el páncreas a través de la intercoloepiploica, la más usada de las vías para explorar el páncreas porque se puede observar todo el páncreas desde la cola hasta la cabeza. Intercoloepiploica. También puede ser a través del epiplón, no acá en la inserción en el colon transverso, sino seccionando los vasos del epiplón mayor, que va a ser la vía intergastroepiploica. En esta tiene la desventaja de que no es una zona avascular y se ligan los vasos gastroepiploicos derechos, izquierdos o gastromentales, si quieren llamarlo. Actualmente se llaman gastromentales derechos, izquierdos. Entonces es un poco más laboriosa porque hay que seccionar, ligar, mientras que si lo hacemos en la parte intercoloepiploica es una zona avascular. La segunda vía para ingresar al páncreas, a la retrocavidad, a la transcavidad de los epiplones a través del epiplón gastrohepático. Podemos abrir aquí el epiplón gastrohepático, separamos y atrás de esto tenemos la retrocavidad de los epiplones. Sin embargo, es una zona muy vascularizada con la presencia del pedículo hepático, es más difícil de realizarlo, pero se puede realizar sobre todo cuando queremos ver cabeza de páncreas. También la misma forma, este es el colon transverso, este es su mesocolon, la vía transmesocolónica es otra vía de acceso, pero también limitada y finalmente la misma maniobra de Kocher que vimos hace rato para poder ver sobre todo cabeza de páncreas y el colédoco retropancreático, ¿no? Entonces, 5 vías de acceso para ver el páncreas. Aquí tenemos, esta es la columna, aquí está el páncreas y tenemos, este es el hígado, este es el estómago. A través del epiplón menor o gastrohepático, la intergastroepiploica, la intercoloepiploica, la transmesocolónica
y la de Kocher, que no está dibujada en este esquema. Esas son las 5 vías para acceder al páncreas. ¿Cuál es la más usada? Es la intercoloepiploica, que nos permite una gran visión de toda la parte del páncreas. Si queremos ver cabeza, usamos Kocher. En la región supramesocólica o en el compartimento supramesocólico tenemos una celda más o una región más, que es la región esplénica, y también se accede por una mediana supraumbilical o por una oblicua en el hipocondrio izquierdo. Y vamos a ingresar a la cavidad peritoneal, y aquí tenemos que ver la región del vaso. Cuando el vaso tiene un pedículo corto, no se lo puede movilizar el vaso desde la celda esplénica. ¿Qué tenemos que hacer? Se tienen que hacer 2 maniobras. La primera es seccionar el epiplón gastroesplénico, que es parte del epiplón mayor que va del vaso al estómago. Se hace sección y ligadura de todos los vasos y se abre y se hace una decoración intercoloepiploica, igual que cuando hicimos para ingresar al páncreas o a la cara posterior del estómago. Se levanta el mesocolon transverso y aquí se ve el pedículo esplénico, aquí se ven los vasos ingresando en el páncreas, y de esta manera podemos explorar perfectamente el páncreas, el vaso, cuando es con pedículo corto. O sea, pedículo corto, seccionar el epiplón gastroesplénico e abrir la vía intercoloepiploica. Cuando el pedículo es largo, cuando hay un pedículo largo entre el vaso y el páncreas, no se necesita abrir la transcavidad de los epiplones, simplemente se produce ligadura y sección del pedículo hepático y se puede movilizar el vaso fácilmente, ya sea en este caso es por vía laparoscópica, este es un ligasure que corta y liga vasos de hasta 6 milímetros de diámetro. Entonces es fácil porque lo único que hacemos es colocar, coagular, cortar. Si fuera con ligaduras con puntos simples, como ya han ido viendo las diferentes formas de hemostasia, hay que ligar, cortar entre medio, ¿no? Pero esto es cuando el pedículo es largo. Finalmente, la región inframesocólica consiste en la exploración por debajo del mesocolon transverso, que la exploración de esta región es mucho más fácil, es mucho más sencilla, a no ser en aquellos pacientes que tienen mucho tejido adiposo y que impiden una buena exploración. Esta región se puede acceder fácilmente a través de una incisión mediana infraumbilical. Se pueden usar las que ustedes han visto, las paramediana interna de Lenander, paramediana externa de Jalaquier. Las más utilizadas actualmente son las medianas. Hace tiempo atrás se utilizaban esta era la universal, la de Lenander, ¿no es cierto? Las de Jalaquier, ya han ido viendo esa terminología en incisiones, pero actualmente se prefieren las incisiones medianas, tanto supra como infra, para hacer una exploración de la cavidad peritoneal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, en la región inframesocólica lo que tenemos que seguir es un orden tratando de ver todos los espacios que hemos hablado. Empezamos en sentido de las manecillas del reloj y empezamos por el espacio parietocólico derecho, mirando todo el colon derecho, desde el apéndice, desde el ciego, el colon ascendente, el ángulo esplénico, nos pasamos al transverso, hasta el ángulo esplénico, el parietocólico izquierdo, del colon descendente, el sigmoides, el recto. Una vez que llegamos hasta el recto, nos detenemos y empezamos con la exploración del intestino delgado desde el ángulo de Treitz, asa por asa, revisando el espacio mesentérico cólico derecho, mesentérico cólico izquierdo y los 3 a 4 metros de asas intestinales desde el ángulo duodeno-yeyunal o el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal. De esta manera ya hemos hecho una revisión rápida, fácil y con mucho cuidado de todo el compartimento inframesocólico. Nos queda del fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto vesical, nos queda observar para ver el recto, ver vejiga, órganos genitales femeninos, el útero, los ovarios y las trompas.
y de esta manera hemos hecho una exploración quirúrgica de toda la cavidad peritoneal de todos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal. ¿Alguna pregunta de esta parte? Buenas noches, doctor. Una pregunta. Dime. ¿Cómo valoramos si es que para explorar la celda esplénica hay pedículo corto o largo? Ya. Ahorita vamos a irnos acá. Aquí. Suponiendo que el pedículo del vaso es corto y el vaso no se puede movilizar, el pedículo quiere decir es el ingreso donde están entrando la arteria, la vena, los nervios hacia el vaso, ¿no es cierto? Los vasos esplénicos. Cuando el pedículo es corto necesitamos tener espacio, entonces para poder explorar esta zona, para poderla ver como estamos viendo en esta imagen, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seccionar el epiplón gastroesplénico, que es nada más que el epiplón mayor, pero cuando se inserta entre el estómago y el vaso, que se llama gastroesplénico y que contiene unos vasos que son los vasos cortos o los vasos breves. Entonces es este de aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que colocar pinza, sección del epiplón y ligar, ¿no? De esa manera liberamos toda esta parte del polo superior y también no nos podemos quedar aquí, sino que en esta parte inferior del colon transverso tenemos que seccionar el epiplón mayor, que es este de aquí, que venía a insertarse aquí, esta vía intercoloepiploica aquí, y levantamos todo el epiplón hacia arriba. Y de esa manera ingresamos en la transcavidad de los epiplones, este es el páncreas, y de esa manera podemos ver perfectamente, como se ve en esta imagen, el pedículo, ¿no? Aquí hay un esquema, esta sería la arteria esplénica, esta sería la vena esplénica y sus otros vasitos colaterales. Esto es cuando el pedículo es corto. Hay que seccionar el epiplón gastroesplénico y hay que abrir la vía intercoloepiploica con pedículo corto. Pero si el pedículo es largo, hay un buen espacio entre el vaso, que es este de aquí, y esto de acá, que es el páncreas, y hay un buen espacio entre ellos para colocar pinzas, para seccionar, para ligar, sin ningún riesgo de lesionar ningún otro órgano o de escapar a la arteria, a la vena esplénica. Lo que podemos hacer es directamente sección, ligadura, primero ligadura y sección de todo el pedículo esplénico en un solo tiempo, sin abrir la transcavidad de los epiplones. Entonces, con pedículo largo, sección y ligadura del pedículo sin abrir la transcavidad de los epiplones. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿La están viendo ahí en mi pantalla? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, no se le escucha muy bien. Ya. ¿Se ve, no, la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora vamos a hablar rápidamente también, tema cortito, de drenajes y con esto acabaríamos el temario. Hace muchos años atrás, cuando empieza esta parte de la cirugía, de la resolución de problemas abdominales, de órganos abdominales a través de cirugías, todos los cirujanos que operaban y sacaban
qué sé yo, el apéndice, la vesícula o algún órgano o suturaban, ellos tenían la idea de dejar drenajes, de dejar un dispositivo dentro de la cavidad que permita sacar algunas colecciones, sacar algunos líquidos, algunas sustancias que no deseaban que se acumulen en el cuerpo, o prevenir que se formen, o querían que les alerte con alguna premura qué estaba pasando ahí dentro. Y se llamaron drenajes o avenamientos, lo llamaban en la antigüedad, avenamientos de la cavidad peritoneal. Entonces, hace muchos años atrás, cientos de años, se operaban y siempre salían con un drenaje. Actualmente eso ha cambiado muchísimo y se trata de dejar lo menos posible drenajes en la cavidad peritoneal. O sea, se trata de hacer una cirugía, de retirar todo lo que se tenga que retirar, de hacer todo el procedimiento quirúrgico y no dejar drenajes. Peor con el advenimiento de nuevas cirugías, tanto laparoscópicas como robóticas, pues casi los drenajes han quedado en el pasado. Sin embargo, son todavía de mucha utilidad en algunas cosas como las vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es un drenaje? Es toda aquella medida que permite y que facilita evacuar una colección líquida, semilíquida, gaseosa, que está situada en la cavidad peritoneal, en algún tejido, y que queremos exteriorizarla, o sea, sacarla fuera del organismo. Por ejemplo, se opera un paciente con una apendicitis que se ha perforado, ese apéndice está, al haberse perforado, se ha hecho un absceso por la presencia de heces fecales en la cavidad peritoneal, se ha acumulado pus alrededor del apéndice y tenemos una colección purulenta alrededor del ciego. Entonces se opera, se lava y lo que queremos es terminar, después de haber lavado bien, terminar de drenar, digamos, esa colección purulenta que había y podemos dejar un drenaje para que termine de sacar. Muchos ya no lo utilizan, como hacen un buen lavado, una buena aspiración de todo el contenido purulento y se ve que ya no queda nada de pus, se pudiera no dejar un drenaje. Eso depende ya de cada cirujano y que toma la decisión sobre todo de lo que encuentra durante la cirugía. Entonces, ¿qué es un drenaje? Es esa medida que permite drenar todas las colecciones líquidas, semilíquidas, gaseosas, necróticas, purulentas, fuera del organismo. En este caso, fuera de la cavidad peritoneal. Actualmente, les decía que hay muy pocas indicaciones para colocaciones de drenaje y son estas 4 las principales indicaciones para colocar un drenaje. ¿Cuándo colocar drenaje? Para colapsar un espacio muerto quirúrgico. Por ejemplo, se realiza una mastectomía. Ya se hace una mastectomía total donde se ha sacado por, qué sé yo, por algún cáncer de mama, se ha sacado toda la glándula mamaria. Entonces, en el lugar de la glándula mamaria queda un gran espacio muerto, ¿no es cierto? Porque se sacó toda la glándula y ha quedado un gran espacio hueco en este lugar. Lo que nosotros se coloca en este lugar que ha quedado hueco, que ha quedado muerto, se va a acumular de líquido porque los tejidos circundantes que quedan en el alrededor del área extirpada van a empezar a producir líquido seroso, se puede acumular o puede sangrar un poco y se puede acumular sangre, se puede acumular seromas y demás, y lo que queremos es colapsar ese espacio, que no quede ese espacio muerto, y para ello colocamos un drenaje en esta región, cosa de que el drenaje colapse este espacio y el líquido que se vaya produciendo vaya saliendo hacia el exterior. Entonces, una de las indicaciones para la colocación de drenaje es la de colapsar espacios quirúrgicos muertos. Otra indicación es permitir que se drene un absceso. Como les dije, un absceso apendicular, un absceso en cualquier parte de un absceso sufrénico, por ejemplo, un absceso que esté
una colección purulenta localizada debajo del diafragma, nosotros ingresamos a la cavidad peritoneal, abrimos la cavidad peritoneal, llegamos hasta la región hepática, encima del hígado, y podemos aspirar la cantidad de pus y colocar un drenaje. Entonces este drenaje va a empezar a sacar toda esa colección purulenta que hay a nivel del subdiafragmático derecho. Entonces nos permite drenar un absceso infectado. Otra indicación de los drenajes es para alertar, y esta quizás, actualmente quizás esta es una de las principales indicaciones por las cuales algunos, entre ellos yo como cirujano, dejamos drenajes, que es sobre todo para alertar tempranamente alguna complicación probable. Por ejemplo, operamos una colecistectomía y al hacer la colecistectomía ha habido un poco de sangrado en el hígado, pareciera que no estás coagulando bien, entonces dejamos un drenaje para que nos alerte tempranamente si hay hemorragia. Un ejemplo. O al hacer la colecistectomía no estamos tan seguros de que hubiéramos no lesionado algún conducto biliar, digamos, y queremos que nos alerte rápidamente la salida de bilis por el drenaje. Entonces dejamos un drenaje colocado cerca de las vías biliares, y al día siguiente, si por el drenaje empieza a aparecer bilis, quiere decir que hay una lesión de los conductos biliares principales, o si empieza a aparecer sangre, o se ha hecho una anastomosis, una entero anastomosis, digamos, se ha resecado un pedazo de intestino y se ha hecho una anastomosis, se deja un drenaje al lado de esta anastomosis por si la anastomosis se abre y empieza a filtrar un poco de contenido intestinal. Entonces el contenido intestinal va a entrar en el drenaje y va a salir hacia afuera. Entonces esa es una de las principales indicaciones, alertar tempranamente a través de los diferentes drenajes quirúrgicos. Y finalmente la cuarta indicación es para controlar el escape de líquido o de una fístula establecida. En el mismo ejemplo, si nosotros hemos hecho alguna resección de algún segmento intestinal y se ha hecho una anastomosis término-terminal para restablecer el tránsito intestinal, podemos colocar un drenaje, cosa que si esta anastomosis, esta sutura en el intestino se abriera un poquito y empieza a fugar contenido intestinal, ese contenido intestinal entra en el drenaje y por el drenaje salga hacia el exterior sin que me contamine toda la cavidad peritoneal. Entonces, esa es otra de las indicaciones. Son las 4 indicaciones actuales que se utilizan para los drenajes. ¿Qué tipos de drenajes hay? ¿Cómo se los utiliza? ¿Cómo se clasifican? Hay diferentes formas de clasificar, vamos a ver unas cuantas, las más prácticas. Según su función, ¿cómo se clasifican? Según su función, profiláctico es aquel drenaje que lo que quiere hacerse es prevenir que se acumule alguna sustancia, ¿no es cierto? Esto pareciera que va a sangrar, este hígado parece que va a sangrar, mejor le dejo el drenaje para que evite la acumulación de sangre, ¿no? Para evitar la acumulación de seromas, para evitar la acumulación de hematomas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es colocar un drenaje para prevenir una posible complicación, para que no se acumule, no haya acumulación de líquido seroso, de líquido purulento, de líquido fétido, etc. O queremos colocar el drenaje ya con un fin terapéutico, ya hay pus en ese lugar, ya está acumulada la pus, ya está la presencia de tejido necrótico, ya está la presencia de seroma, ya hay hematomas organizados en la cavidad peritoneal y lo que queremos es drenarlo. Entonces podemos ingresar a la cavidad peritoneal y colocar en esa zona ya lesionada el drenaje. En este caso entonces va a ser un drenaje terapéutico. Según su mecanismo de acción, los drenajes van a ser pasivos cuando actúan por capilaridad gravedad, o sea, se coloca el drenaje y este drena, saca las colecciones diferentes solo por capilaridad, ¿no? El mecanismo
fisiológico de la capilaridad, o por gravedad, de mayor a menor. Este es por gravedad, de arriba hacia abajo, y esto es por capilaridad. Este es un drenaje de Penrose, este es un drenaje tubular, que está a una bolsa, por gravedad está yendo hacia abajo, y por capilaridad está yendo el contenido ceroso, purulento de esta herida hacia afuera. Estos son pasivos, no necesitan, no, son pasivos porque ejercen solamente por los mecanismos fisiológicos de la gravedad o la capilaridad, mientras que también los hay, según su mecanismo de acción, estos activos, en los cuales hay un sistema de aspiración, que en este caso es este MOVAC, que es un sistema de presión negativa en este dispositivo que se comprime, o esta perita que también se la comprime y empieza a hacer un vacío interno y empieza a succionar, ¿no? Esto es lo que va dentro de la cavidad que queremos drenar con sus orificios, y con estos dispositivos, tanto el EMOVAC como el Jackson Pratt, lo que hacen es generar una presión negativa y producen una succión continua durante todo el tiempo. Por eso es activo. Según su forma, los drenajes pueden ser tubulares en forma de tubos o pueden ser planos como el drenaje de Penrose. Los tubulares hay de diferentes materiales, de silastic, de silicona, de polietileno, hay en forma de T que se utilizan en las vías biliares, hay simplemente rectos que se utilizan en la cavidad peritoneal, y todos tienen orificios por donde van a ingresar los diferentes líquidos, sangres, seromas, que queremos que sean llevados hacia el exterior. Y los planos son aquellos que usan por capilaridad, como el Penrose, como una gasa. Según su disposición puede ser abierto, como ven aquí, directo al medio ambiente externo, o puede ser cerrado a un sistema de recolección de los líquidos que salen, ¿no? Puede ser un guante, puede ser una bolsa colectora, puede ser un dispositivo de aspiración continua, pero este es cerrado y esto es abierto. Puede ser que salgan con un solo drenaje, o puede ser que salgan con varios drenajes, dependiendo de dónde queremos colocarlo, y generalmente van en los lugares en los que hemos visto la exploración quirúrgica del abdomen. Podemos colocar en la región hepática, en el sufrénico derecho, sufrénico izquierdo, ¿no es cierto? Si el problema es en la región hepática o en la región esplénica, en los parietocólicos, en el fondo del saco de Douglas, etcétera, y puede salir, dependiendo de la patología, con uno o varios drenajes. El drenaje puede salir a través de la misma herida o por contraabertura. Esta es la herida y se abre otra herida a un lado y sale por contraabertura, para que no esté en continuación, en comunicación, el drenaje con la misma herida. Entonces, según por dónde salga el drenaje, puede ser a través de la herida o por contraabertura. Los drenajes que se colocan en la cavidad abdominal tienen esas 4 indicaciones que habíamos visto, de colapsar un espacio muerto, de que nos pueda informar o prevenir de alguna lesión, o drenar ya alguna colección, o dirigir una fístula. Si bien nos sirven como medidas que nos ayudan en la parte del tratamiento, también no son exentos de complicaciones. ¿Y qué complicaciones pueden tener el colocar un drenaje? Que se rompa, que se salga inadvertidamente. Pueden ser, en vez de favorecer y mejorar la infección y sacar la colección purulenta, la colección necrosada que hay dentro, pueden ser vías de ingreso. O sea, desde el exterior, a través de estos drenajes, pueden ingresar en la cavidad peritoneal infecciones. Se pueden obstruir los drenajes y evitar la salida de las secreciones. Pueden lesionar nervios, pueden lesionar órganos y producir dolor, o hasta puede producir perforaciones viscerales. Por lo tanto, actualmente, como les repetí, como les dije al principio, la utilización de drenajes en cirugía cada vez están en menor uso, y peor con las técnicas actuales de tomografía. Por ejemplo, una de las indicaciones de
tener un drenaje es que nos avise tempranamente si hay un sangrado, si se ha abierto nuestra sutura, si hay una fístula, ¿no es cierto? Pero actualmente a ese paciente podemos ver si está sangrando, si la sutura se abrió con una tomografía. La desventaja en nuestro medio es que las tomografías son de valor elevado y un drenaje de polietileno vale 10 pesos y una tomografía vale 1.500 a 2.000 bolivianos, ¿no? Pero en los países en desarrollo ya no dejan drenaje, nunca, casi nunca, muy rara vez. ¿Por qué? Porque al día siguiente le pueden hacer su tomografía y ver si sangró o no sangró, si salió bilis o no salió bilis, ver si se eliminó totalmente la colección purulenta o no se eliminó. Entonces, el drenaje cada vez está en menos uso en los países desarrollados. Nosotros lo seguimos usando por cuestiones económicas. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Cómo estás? Decime. ¿Existen drenajes permanentes? Por ejemplo, en la operación de colon llevan una bolsa colectora que es permanente, entonces, ¿se consideraría un drenaje? No. A ver, el drenaje es este material que nosotros utilizamos de diferentes tipos, como hemos visto, para drenar alguna colección fuera del organismo. En la cirugía de colon, la colostomía, me imagino que es a lo que te referís cuando se exterioriza el colon hacia afuera y se coloca una bolsa colectora para que el contenido vaya allá, eso no es un drenaje, eso es una colostomía que puede ser definitiva, puede ser permanente, hay diferentes tipos de colostomía, pero eso es diferente al drenaje. Está bien, doctor. ¿Y por qué sería diferente si igual nos está permitiendo sacar contenido? Claro, el drenaje es un material, es un cuerpo extraño de cualquier tipo de material, silastic, polietileno, ¿qué se llama? Silicona, que permite el drenaje de una colección de dentro de un órgano, de una cavidad hacia el exterior. La ostomía, la exteriorización de un órgano hacia afuera, es diferente al drenaje. No son los mismos conceptos. Ostomía, digamos, en colon, colostomía. ¿Qué quiere decir colostomía? Exteriorizar el colon. Agarrar el colon y en vez de que del sigmoides vaya al recto y del recto al ano, lo que hacemos es sacarlo el colon hacia afuera por una contrabertura en el abdomen y el paciente va a tener sus deposiciones por el flanco izquierdo. Eso es una ostomía. Se está exteriorizando el colon, ¿no ve? Es diferente a haber utilizado, ahí estamos utilizando sus mismos tejidos del paciente, no estamos utilizando un drenaje. Entendido, doctor. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Cuándo sabemos si colocar un drenaje que es por capilaridad o por gravedad? ¿Cómo valoramos eso? Ya. Generalmente en cavidades grandes, como en la cavidad peritoneal, ya cuando queremos drenar una cavidad mayor, colocamos un drenaje por gravedad. Por ejemplo, se ha operado una vesícula, queremos saber si el hígado va a sangrar o no va a sangrar, tenemos una gran cavidad peritoneal en la cual se puede acumular sangre, entonces ahí colocamos un drenaje por gravedad. ¿Ya? Cerquita del hígado, cerquita del lugar donde está a punto de sangrar,
Se coloca un drenaje tubular, en este caso un tubo puede ser de polietileno, de cualquier, mejor si es de silicona porque son reaccionan menos con los tejidos, y se deja por gravedad para que salga por contrabertura fuera del cuerpo, cuando es una cavidad peritoneal grande como esta. Si nosotros vamos a drenar una herida pequeña en la piel, en la cual fue digamos que se cortó, tiene 3 días de haberse realizado una herida en la pierna, y esta herida se ha infectado, ¿no? Y afecta solo el tejido celular subcutáneo y algo de músculo, digamos. Entonces ahí tenemos un espacio donde se puede acumular seroma, donde se puede acumular infección, y lo que podemos hacer es colocar un drenaje. No le vamos a colocar un tubular ahí en esa herida pequeña en la que solo compromete piel, tejido celular subcutáneo. Podemos dejar uno por capilaridad, y en este caso es el Penrose, como les voy a mostrar ahorita alguna imagen. Aquí, por ejemplo, esta es una herida de piel y tiene su drenaje de Penrose porque la infección está aquí cerca. Pero si lo que queremos es drenar cavidades profundas, como la cavidad, en este caso de aquí de abajo, dejamos estos drenajes tubulares por gravedad. Entonces depende del tamaño, depende de la cantidad de tejido que querramos, digamos. Alguna ¿Vieron que les dije que les iba a subir al Classroom la bibliografía? Eso no, doctor. Ya. Es que alguien me preguntó de bibliografía, de dónde podía leer, y les di, yo voy a subirlo al grupo de